Soy Martina, una mujer madura de Argentina, siempre lista para nuevas aventuras. Y permítanme contarles mi historia. Ahora déjenme presentarles a los otros personajes principales de esta loca historia. Esta es mi vida. En primer lugar, mi esposo es una persona trabajadora y buena, pero a veces está tan inmerso en su mundo que parece vivir en otro planeta. Por mucho que lo ame, a veces siento que estamos en mundos diferentes. Y mi cuñado es una persona muy amable y considerada que siempre está ahí cuando se necesita. Era una de esas personas que podía poner una sonrisa incluso en los días más oscuros. Pero sí, también es hermano de mi marido, lo que hace que la historia sea aún más complicada. Ahora que os he presentado, permítanme contaros cómo empezó todo. Era sábado por la tarde y nos reunimos todos en casa de mis suegros para celebrar el cumpleaños de mi cuñado. La música estaba alta, la comida deliciosa y el aire se llenaba de risas. Estaba charlando con unos amigos cuando de repente noté que mi cuñado me miraba de forma extraña. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero con el tiempo sentí que sí, se volvía cada vez más fuerte. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, sentía que se me revolvía el estómago. No podía ignorarlo. Bueno, no puedo negar que me halaga la atención, aunque sé que es completamente prohibida. Más tarde, cuando la fiesta llegó a su clímax, mi cuñado vino a verme. Empezamos a hablar. La conversación fue alegre e interesante, pero pude sentir un motivo oculto. Tomó mi mano por un momento y fue como electricidad que corría por todo el cuerpo. En ese momento supe que esto no era solo una atracción temporal, sino algo mucho más importante, complicado y peligroso. Me siento completamente confundida, atrapada entre lo que sé que está mal y lo que mi corazón anhela. Así, entre fiestas y risas, comienza esta historia de infidelidad con mi cuñado. Antes de continuar, me gustaría pedirles que no me juzguen por lo que tengo que decir. Somos humanos y todos cometemos errores, ¿verdad? No me define como persona, es solo un obstáculo. Después de esa fiesta, las cosas empezaron a cambiar entre mi cuñado y yo. Los encuentros aleatorios son cada vez más comunes y siempre ponemos excusas para pasar tiempo juntos. Ya sabes, ese viaje al supermercado que termina con una larga conversación en el estacionamiento. O una inocente invitación a un café que se prolonga hasta altas horas de la noche. Al principio traté de ignorar esos momentos y decirme a mí misma que solo éramos amigos. Pero la verdad es que la atracción entre nosotros es tan fuerte que es imposible resistirla. Cada vez que estamos juntos, siento una chispa en el aire, al igual que el universo entero conspirando para nosotros. Bueno, no puedo negar que me gusta. Me gusta sentirme querida y amada, incluso cuando sé que está mal. Pero al mismo tiempo también siento un sentimiento de culpa. ¿Cómo podría hacerle esto a mi marido, a mi familia, a mí misma? ¿Cómo podría ser tan egoísta? El conflicto interno empezó a destruirme. Por un lado, tenía un fuerte deseo de estar con mi cuñado y explorar esta conexión que sentimos con tanta fuerza. Pero por otro lado, mi conciencia me sigue recordando que esto está mal. Entonces me encontré en una encrucijada entre la atracción y la culpa. ¿Debo seguir cediendo a la tentación o debo alejarme antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué harías si fueras yo? Desde que conocí a mi cuñado, siempre sentí que sus ojos estaban más allá de la bondad, como si pudiera ver a través de mí, como si conociera todos mis secretos más profundos. Antes de continuar, si te está gustando la historia, no olvides regalarnos un like, suscribirte al canal y activar la campanita para mantenerte al día. Al principio traté de ignorar estos sentimientos y convencerme de que era heterosexual. Pero a medida que pasa el tiempo, este sentimiento se vuelve más fuerte hasta que es imposible ignorarlo. Nunca he pensado en estar con otro hombre en mi vida. Siempre soy fiel, fiel, fiel. Pero con mi cuñado, todas esas barreras desaparecieron. Era como si estuviera poseída, incapaz de resistirme a su encanto, a su atractivo magnético. No sé si es su sonrisa descarada, sus ojos penetrantes o sus modales, pero algo en él me llamaba de una manera que no podía explicar.
Así, sin darme cuenta, poco a poco fui cayendo en un abismo del que no podía huir. Siempre que estábamos juntos, la tensión entre nosotros era palpable como el aire cargado. Puedo sentir su mirada quemando mi piel, su aliento acariciando cada fibra de mi cuello. Quería más de mí, más de él, más de la conexión prohibida que compartíamos. Pero al mismo tiempo, también me sentía abrumada por la culpa. ¿Cómo podría pensar en alguien más que en mi marido? ¿Cómo podría traicionar su confianza de esta manera? La culpa y los pensamientos internos conflictivos se convirtieron en mis compañeros constantes. Pero no podía dejar de pensar otra vez en mi cuñado. Y luego otra vez. Y así, entre la atracción y la culpa, me encontré en una tormenta de emociones que amenazó con engullirme por completo. ¿Qué debo hacer? ¿Podré resistir la tentación o cederé y correré el riesgo de perderlo todo? Quiero que sepas que amo mucho a mi esposo, de verdad lo amo con todo mi corazón. En los peores momentos, cuando me quedé sin trabajo, él siempre estuvo conmigo. Mi abuela murió cuando atravesaba una fase oscura de depresión. Él ha sido mi roca y mi apoyo incondicional y nunca podré agradecerle lo suficiente. Aunque pensaba en todo, todavía era tentador. Sí, cometí el mayor error de mi vida con mi cuñado. Mi marido no se merece esto, no se merece esto en absoluto. Él siempre fue leal, fiel y comprometido con nuestra relación y lo engañé de la peor manera posible. Recuerdo como si fuera ayer mi primer encuentro íntimo con mi cuñado. Como si el mundo se detuviera por un momento, como si estuviéramos en una burbuja aparte, olvidándonos de todo lo demás por completo. Sí, hubo momentos de pasión desenfrenada, pero también momentos de profundo arrepentimiento. Era como un revoltijo de emociones mezclándose en mi mente. Después del primer encuentro, las cosas se complicaron más. Caí en una doble vida, tratando de ocultar mi infidelidad y mantener una buena imagen hacia mi marido. La tensión entre nosotros creció como si hubiera algo en la habitación que ninguno de nosotros se atrevió a nombrar. Después del primer encuentro con el cuñado, las cosas empezaron a complicarse más. Cuando mi marido va a trabajar, muchas veces viene a mi casa para pasar tiempo juntos. Un viaje al supermercado que termina con una larga conversación en el estacionamiento o una inocente invitación a un café que se prolonga hasta altas horas de la noche. Al principio traté de ignorar esos momentos y convencerme a mí misma de que solo éramos amigos. Pero la verdad es que la atracción entre nosotros es tan fuerte que es imposible resistirla. Cada vez que estamos juntos, siento una chispa en el aire, al igual que el universo entero conspirando para nosotros. La rutina secreta compartida solo entre nosotros dos. Es emocionante y peligroso al mismo tiempo, como si estuviéramos jugando con fuego y nos negamos a cerrarlo. Cada vez que escucho a mi marido cerrar la puerta, mi corazón empieza a temblar y golpea más rápido como si fuera a explotar. Sé que lo que estamos haciendo está completamente mal y estamos fallando a mi marido, quien confía en mí de la peor manera imaginable. Todavía no puedo evitarlo. Por un tiempo logramos ocultar nuestra doble vida y fingir que solo éramos amigos, pero en realidad somos mucho más. A medida que pasaban los días, la tensión entre nosotros se hizo más pronunciada y más difícil de ocultar. Mi familia empezó a notar que algo andaba mal en mí, algo estaba cambiando en mí. Por mucho que intenté negarlo, sabía que no podía seguir fingiendo. La culpa y el miedo a ser descubierta empezaron a afectarme más de lo que pensaba. Cada vez que mi marido me abrazaba, cada vez que me miraba a los ojos, sentía que lo estaba traicionando sin que él lo supiera. Era una sensación terrible, una carga que llevaba en silencio y que amenazaba con aplastarme. Les contaré del día en que mi doble vida terminó y todo a mi alrededor se derrumbó. Esto es lo más difícil de decir, pero prometo decir la verdad, así que aquí está. Este día fue como cualquier otro. Mi esposo tuvo un día libre temprano en el trabajo, así que me quedé en casa de mi cuñado. Concertó una cita con nosotros ese día. No escuché la puerta abrirse y cerrarse, tenía una sensación extraña. Mi esposo suele llegar tarde a casa, así que me sorprendió no oír sus pasos en el pasillo. Pero lo que pasó después realmente me atrapó.
Mi esposo entró a la habitación y mi cuñado y yo estábamos en nuestra cama, atrapados en un momento que desearía poder borrar de mi memoria para siempre. Me miró con una mezcla de sorpresa y confusión, como si no pudiera creer lo que veía en sus propios ojos. Y yo, pues, me quedé petrificada y sin palabras, sin saber qué decir ni hacer para solucionarlo. El tiempo parece haberse detenido y estamos atrapados en un dilema del que no podemos escapar. Sentí que estaba cayendo en un pozo sin fondo y no había nada que pudiera hacer. Cuando paré, la realidad me golpeó fuerte y todo a mi alrededor se vino abajo. Mi marido me miró y la expresión de su cara me rompió el corazón en 1000 pedazos. No se necesitaban palabras, su silencio lo decía todo. La habitación se convirtió instantáneamente en un campo de batalla y me enfrenté a mi marido. Golpeó y pateó a mi cuñado y habló enojado. Me quedé paralizada y no sabía qué hacer o decir para detener la pelea. Sentí que estaba en una espiral emocional y no había nada que pudiera hacer para detenerla. Fue un momento horrible que desearía poder borrar de mi memoria algún día. Patadas, gritos, sonido sordo de muebles rotos, todo se volvió un caos. Es como una pesadilla que está atrapada en mi mente y no puedo despertar. Lo peor de todo fue el silencio que siguió, el silencio cruel e inquietante que lo invadió después del conflicto. El cuñado se fue silenciosamente sin decir una palabra y nos dejó con las ruinas de lo que solía ser nuestro hogar. Me quedé allí temblando y sin saber qué hacer o decir para solucionarlo. Siento que todo es culpa mía, al igual que mis acciones lo causaron. No sabía qué hacer ni a quién acudir. Me sentí perdida, sola y atrapada en un abismo del que no había salida. Pero sabía que tenía que hacer algo, no podía simplemente sentarme y mirar cómo todo se desmoronaba a mi alrededor. Necesito enfrentar los hechos, aceptar las consecuencias de mis acciones y buscar su ayuda. Esto está lejos de terminar, pero de alguna manera tengo que empezar a reconstruir mi vida. Lo siento, de alguna manera. ¿Qué pasó en casa tras el terrible conflicto entre mi marido y mi cuñado ya no es lo mismo? El silencio que siguió fue incómodo e incómodo, como si viviéramos en mundos diferentes y no pudiéramos conectarnos como antes. Entonces llegó el momento que más temía. Mi marido se volvió hacia mí con determinación en sus ojos y me pidió que lo llevara. Mis pertenencias salieron de casa. Fue como si el mundo se hubiera detenido en ese momento, como si todo lo que conocía se desmoronara. Le pedí que reconsiderara, perdonara mi error y me diera otra oportunidad para resolver el problema, pero estaba decidido. Entre lágrimas y sollozos, empaqué mis cosas y parecía que todo lo guardaba en la maleta. Fue un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido. Mi marido se quedó en silencio, no me miró, no dijo una palabra, su silencio lo decía todo, más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho en ese momento. Cuando finalmente hice las maletas, me volví hacia él y sostuve mi corazón en la mano. Le rogué que me perdonara y me diera otra oportunidad, pero simplemente sacudió la cabeza con tristeza y señaló la puerta. Fue un momento devastador, un golpe al corazón que me dejó sin aliento, pero lo sabía. Tengo que aceptarlo, no puedo aferrarme a algo que ya no existe. Así que caminé hacia la puerta y el peso del mundo estaba sobre mis hombros, sintiendo que dejaba una parte de mí. Pero también sé que este es el comienzo de algo nuevo, una oportunidad para empezar de nuevo, aprender de mis errores y crecer como persona. Así que con lágrimas en los ojos y el corazón partido en 1000 pedazos, cerré la puerta yo misma y di el primer paso hacia mi futuro incierto. Destruí todo lo que amaba en la vida, todo lo que me importaba, mi marido, mi casa, mi familia. Todo se desmoronó ante mis ojos por culpa de mi egoísmo y mi falta de juicio. Fue el peor error de mi vida y ahora estoy pagando por ello. Cada día es una lucha contra la soledad y el arrepentimiento. Me encontré atrapada en una espiral de emociones negativas y no encontraba salida. Me sentí perdida, abandonada, como si estuviera en un agujero negro sin salida. No tengo palabras para expresar cuánto extraño a mi esposo. Lo extraño mucho, me duele el cuerpo porque me han quitado el corazón. Pero sé que no puedo volver atrás y que nada volverá a ser lo mismo. Me pregunto una y otra vez cómo llegué a este punto,
¿Cómo pude estar tan ciega ante las consecuencias de mis acciones? Me odio por todo lo que hice para destruir el único bien que tenía en mi vida. Pero por mucho que quisiera, no puedo cambiar el pasado. Aquí estoy enfrentando las consecuencias de mis errores, tratando de encontrar el camino a seguir. Pero la verdad es que me siento atrapada en un ciclo interminable de dolor y arrepentimiento. No sé si algún día podré perdonarme por lo que hice y el dolor que causé a la persona que más amo en este mundo. Pero sé que tengo que seguir adelante, tengo que encontrar una manera de sanar y seguir adelante. Porque incluso en los momentos más oscuros hay una chispa de esperanza en algún lugar dentro de mí. Espero que algún día, solo tal vez, pueda encontrar el perdón y la paz que anhelo mientras crezco, así que enfrento las consecuencias de mis acciones, esperando y orando por encontrar la luz en la oscuridad. Porque al final del día, eso es todo lo que puedo hacer. Aunque este camino es largo y difícil, estoy decidida a avanzar paso a paso hasta el final. Gracias por escuchar mi historia. Sé que no es fácil, pero significa mucho para mí compartirla. Espero que mi experiencia pueda enseñar a otros, para que no cometan el mismo error que yo. Si estás pasando por algo como esto, quiero que sepas que no estás solo. Siempre hay esperanza, siempre hay una luz al final del túnel, incluso en los momentos más oscuros. Mantén la fe, mantén la esperanza y nunca olvides quién eres realmente. Esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo de hoy, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios, regálanos un like y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo.